Ya. Hola niños. No sé qué le pasó. Miren, a mi cámara, en mi cámara no. ¡Ay, aprendió! No quería prender la cosa recién. Estaba como de repente medio malula. Se me desaparecía. ¿Ya? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola, niños? profe. ¿Cómo nos ha tratado la vida en esta semana que no nos hemos visto? ¿Están bien? ¿Todo Sí, bien? ¿usted? Bien, sí, gracias. Aquí. Con Hola, ánimo. profe. Hola, Fernanda. Además que hay un día con solcito y eso también es muy bueno. Ya. Avisos comerciales. Avisos comerciales. Tenemos el día 10 de junio, día jueves, la prueba número 3 de biología. ¿Ya? Así que todo lo que no se consideró en la otra prueba, hasta la clase de la próxima semana, va a considerarse en la prueba número 3. Ya. A ver, parece el cuento del lobo. Estoy súper atrasada, no he subido las notas, pero tengo ya todas las tareas revisadas, por lo tanto ya sé quiénes me la mandaron y eso ya lo tengo que hacer manual, colocarle las décimas, no lo he hecho. ¿Ya? Así que ahora sí que espero que no pase de mañana en que yo ponga las notas y tengan visibles las dos notas y van a estar en biología, porque el problema era que cuando se hicieron la primera prueba estaba en ciencias naturales y ahí se juntó todo. Entonces ahí era el desastre que aparecían dos notas que una era de biología y otra que no era de biología. Pero ahora van a estar en biología, no en ciencias naturales, biología. Para allá se van las notas, solo de biología. ¿Ya? Así que, como les digo, si no hoy día, mañana más tardar, ahora sí, ya, pues yo estoy atrasada, esa es la verdad, me atrasé, así que por eso no las he colocado. Pero ya tengo revisar las tareas y entonces y luego paso las notas y le agrego las décimas de la tarea. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? Hay una cosa que les quiero preguntar. ¿Cómo ustedes trabajan aquí en la clase? Por ejemplo, ¿van tomando apuntes? ¿Van anotando algunas ideas en su cuaderno? ¿Tienen materia en su cuaderno o no? Yo sí, yo he escrito todo. O sea, escribo todo. Yo Escribe todo sí. y después lo revisan en el canal, ven ahí la clase otra vez. Ah, sí. O sea, a veces a mí, por ejemplo, cuando usted está mostrando la diapositiva, me falta, dejo como el espacio y después me meto al canal y veo todo el video de nuevo y ahí lo vuelvo a escribir. Ya, ah, ya. Yo tomo fotos con o sea, tomo las fotos de las clases, de los Power y así, después cuando los pongo en un Word y ahí me pongo a escribir en el cuaderno. Y ahí tomo apuntes y demás. Ah, qué bueno, mira. Y ¿Y les ya ha sí, dado a lo mejor me da la flojera, los imprimo y los tengo ahí por si acaso. Pero casi siempre intento anotar en el cuaderno. súper bien, qué bueno. ¿Y ha funcionado? Ay, 50-50. A veces que sí, pero es que hay que buscar la materia cuando está en la prueba o tomar los apuntes y es como verlo y es como... Pero sí, me ha funcionado. Ya, ya. ¿Y los demás cómo lo hacen? ¿Tienen su cuaderno? Hola, Donaldo. Hola de nuevo. No escuchó Donaldo ese. ¿Y los demás cómo lo hacen? ¿De la misma forma? Bueno, ya llevamos un año ya con esto, así que yo creo que un poquito, ya hay un poquito de experiencia. Camila, ¿y tú cómo lo haces? ¿Yo? ¿Sí? Yo anoto todo, o sea, tomo apuntes en la misma clase y después si me queda alguna duda reviso el canal. Ya, correcto. Ahora, recuerden, bueno, está Classroom, ya, faltan varios todavía por incluirse en Classroom, que a través de Classroom también pueden mandar las preguntas, las dudas que tienen, ya. Así que también ese es un medio de comunicación, ya para que le saquemos provecho a eso, ya. Bueno, nosotros, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál era nuestro tema? Estamos hablando de los cromosomas, ya. Y en el fondo estamos hablando de tipo de cromosomas. Primero los cromosomas y vimos la clase pasada, eh, hablamos de tipos de células que tienen que ver, ¿no es cierto?, con estos cromosomas. Así que hoy día continuamos y vemos específicamente cómo se clasifican los cromosomas. Para allá vamos entonces. Corre video, como dicen. ¿Ya?
Espérenme que vamos a apagar el monito para que se vea mejor. Ahí está. Ya. Ahí está entonces. Tipos de cromosomas. Me acordé y le puse la fecha de la clase de hoy. Ya. El objetivo. Explicar que este es el mismo objetivo que tenemos hace 2 clases. Explicar que los cromosomas pueden ser clasificados según diferentes criterios, como el tamaño de sus brazos y la función que cumplen. ¿Ya? Veamos entonces. Espérense ahí. ¿Qué conceptos estudiamos en la clase pasada? ¿No es cierto? Estuvimos hablando, por ejemplo, de cromosomas homólogos, células diploides, células haploides, ¿ya? Células somáticas, células reproductoras, gametos. ¿Algún otro concepto que hayamos visto que yo no lo haya notado, se me haya quedado en el tintero? ¿Alguno? Ya, entonces quisiera yo que ustedes me hablaran, porque aquí todo partió con este concepto, el concepto de cromosoma homólogo. A ver si alguno me puede decir algo acerca de los cromosomas homólogos para que, ¿no es cierto?, recordemos. ¿Qué me pueden decir de los cromosomas homólogos? ¿Qué me pueden decir de ellos? A ver. Que Bueno. son como Sí. similares en su forma. Exactamente, entonces son aquellos cromosomas que son similares, ¿no es cierto? Y que me permiten, dentro del grupo de cromosomas que tiene cada célula, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nos ponemos de ejemplo nosotros, ¿ya? Como cada cromosoma tiene que uno que es parecido, ese es el cromosoma homólogo. Entonces, y nosotros podíamos incluso ordenarlos en pareja. Entonces, los cromosomas homólogos me permiten ordenar en pareja, me permiten ordenarlos en pareja. Entonces, son aquellos que son similares o semejantes en su forma, ¿no es cierto? Los genes que llevan. ¿Ya? Ahora, y esto a mí me permite, como decíamos, la existencia de estos cromosomas homólogos, de que en cada célula yo pueda encontrarle a cada cromosoma uno que es similar. Entonces eso me permite ordenarlos en pareja. Entonces yo hablo de pares de cromosomas homólogos. Permiten ordenar los cromosomas. Voy a abreviar cromosomas así, en pareja. Ya. Por ejemplo, en el caso de la especie humana, ¿cuánto es la cantidad de cromosomas que nosotros tenemos? ¿Cuántos cromosomas tenemos en cada una de nuestras células? 46. 46. Sí, Ahora, sí. ¿cuántos pares de cromosoma homólogo tenemos entonces? ¿Cuántos pares de cromosoma homólogo serían esos 46 cromosomas en total? Serían 23 pares. 23 pares. Entonces, en la especie humana, así lo voy a poner porque ese es mi ejemplo, ¿no es cierto? El total de cromosomas son 46 cromosomas y ordenado en pares son 23 pares. Y recordemos que de esos 23 pares, un juego de cromosomas lo aporta el padre y el otro juego de cromosomas homólogos lo aporta la madre. Y eso pasa en todas nuestras células, que tenemos 46 cromosomas y 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Ya? Y esto lo puedo aplicar, esto de los pares de cromosomas homólogos, lo puedo aplicar a todas las especies. ¿Ya? Ahora, nosotros conocimos este concepto y de ahí aparecieron otros conceptos en relación a las células. Aquellas células que tienen pares de cromosomas homólogos, ¿qué nombre recibían? Que está aquí, está el nombre, en este grupo.
¿Cómo se llamaban aquellos que tenían pares de cromosomas homólogos? ¿Qué células eran esas? ¿Cómo les llamábamos? Diploide. Exactamente, células diploides. Esas son las células que poseen pares de cromosomas homólogos. Ellas poseen entonces pares de cromosomas homólogos. Y en el hombre, en la especie humana, entonces, las células diploides tienen 23 pares de cromosomas homólogos. Pero habían otras células que no tenían, ¿no es cierto?, pares de cromosomas homólogos. Tenían solamente un juego del par. ¿Cómo se llamaban esas células que tenían un solo juego del par? Las haploides. Las haploides. Exactamente, esas eran las células haploides. ¿Ya? Ahora, en el caso entonces de las células diploides, nosotros las vamos a poder representar por el hecho de tener los dos juegos con un 2 y una N. En cambio, a las células que tienen solamente un juego de cromosomas, ya, en unos casos cromosomas paternos, en otros casos cromosomas maternos, a esas las vamos a representar solamente por la letra N, porque tienen solo un par. Esas son las haploides. N se representa al juego de cromosomas, que puede ser de origen paterno o materno. Bueno, y aquí nosotros dimos ejemplos de células que eran diploides de nuestro cuerpo. ¿Ya? Pero es más fácil empezar por acá, porque aquí hay solo un grupo de células que son haploides en nuestro organismo. ¿Cuál era el ejemplo de células diploides? Perdón, haploides. Ejemplo de células haploides, ¿cuáles eran? ¿Cuáles tenían solo la mitad del total de cromosomas y por lo tanto no tenían pares de cromosomas homólogos? ¿Qué células eran esas? También están nombradas acá. Esas eran las células reproductoras. ¿Y se acuerdan por qué las células reproductoras deben tener la mitad del número de cromosomas? ¿Por qué deben ser haploides? ¿Cuáles células reproductoras conocen ustedes? Eso sí lo saben. ¿Qué células reproductoras conocen ustedes? Son las neuronas. No, esas son. Las neuronas están en este grupo. Ahora, células reproductoras son las células especializadas en el proceso reproductivo. Estas tenían otro nombre que se llamaban también se les llama gametos. Ahora, ¿qué células de nuestro cuerpo son las reproductoras? Y en el hombre son distintas a las de la mujer. ¿Cuáles eran las reproductoras? Los espermatozoides y en la mujer en los Exactamente. óvulos. Espermatozoides. Y en el caso de la mujer, ¿dónde está esta cosa? Espermatozoide. Me falta un pedazo ahí. Y en el caso de la mujer, ya, vamos a hablar igual de óvulos. Ya. Esos son haploides, tienen solo la mitad. ¿Y por qué debían tener solo la mitad? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cuál va a ser el trabajo de ellas? Si son células reproductoras, acuérdense ustedes, ¿qué hacen estas? Forman un nuevo individuo. Forman un nuevo individuo. Entonces, cuando se encuentran un espermio con un óvulo, se fusionan y forman una célula que ya no va a ser haploide, sino que va a ser diploide. Por eso es que las células reproductoras deben tener solo la mitad. Porque si no, la cantidad de cromosomas de la especie se iría duplicando, se iría aumentando. ¿Ya? Entonces, una forma de que eso no ocurra y se mantenga el número de cromosomas de una especie es que las células reproductoras, que son las que participan en el proceso reproductivo para formar un individuo, tengan solo la mitad, es decir, sean haploides. Entonces, en los espermios
se aporta la mitad del número de cromosomas y la otra mitad lo aportan los óvulos. Y cuando estas dos se fusionan, ahí se forma una célula que es diploide. Ahora, todas las células de mi cuerpo que no son reproductoras son diploides, todas. Y ahí estaban la que nombraba el compañero, ejemplo. ¿Cuál nombró el compañero? La neurona. ¿Cuál Las otra? neuronas. Las neuronas. ¿Cuál otra? Otras células del Glóbulos cuerpo. blancos y rojos. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, los adipocitos, que son las células que acumulan la grasa, las células de la retina, las células del intestino, las células del hígado, todas esas son células diploides. ¿Ya? ¿Listo? Es decir, tienen pares de cromosomas homólogos, o sea, tienen en total 46 cromosomas. Listo. ¿Alguna pregunta? Porque vamos a seguir avanzando, tenemos que seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? No, yo no. Ya, sigamos entonces. Bueno, y aquí había un ejercicio que empezamos a hacer y hicimos varios ese día. Si una especie como el cuye tiene 62 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tienen sus células diploides? ¿Cuántos tenían? 62. 62. 62 cromosomas. ¿Sus células haploides cuántas van a tener? ¿Cuántas tendrán? Las haploides. 36. ¿Por qué No, 30? 31, 31. Ay, las matemáticas. 31 cromosomas. Y ahí están, ¿no es cierto? Los óvulos y los espermatozoides en el cuye. Ya. Después, en la planta de tomate, la célula, el número, perdón, de la especie es 24. Eso significa que las células diploides tienen 24 cromosomas. ¿Y sus células haploides tendrán cuánto? La mitad. Siempre las haploides tienen la mitad de lo que tiene la diploide en esta especie. Si esta tiene 24, las haploides tienen 12. 12. En el gato, que tiene 38, el número de la especie es 38. ¿Las células diploides tienen cuánto entonces? 38. ¿Y las haploides cuánto tendrán? ¿Cuánto es la mitad de 19. 19. Las matemáticas. Ahora, miren ustedes. Si una especie, en el caso del perro, es esta, la especie perro, en sus células haploides, ya sean óvulos o espermios, tiene 39 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendrán sus células diploides? ¿Cuánto tendrán? 78. 78. Y el número de cromosomas de la especie es 78. En el caso de Jacinto, que es una planta, la especie tiene 8 cromosomas. Las células que llamamos diploides, ¿cuántas tienen? 8. También tienen 8. Tienen 8. ¿Y las células haploides cuántas tendrán? 4. 4. En el caso del hombre, aquí no puse nada porque sabemos. ¿Cuál es el número de cromosomas de la especie en el hombre? La especie humana, 46. 46. Por lo tanto, sus células diploides tienen, las de la piel, las células del intestino, etc. ¿Cuántos cromosomas tienen? 46. 46. ¿Y sus células haploides tienen? 23. 23. Ahora, les voy a complicar y les voy a agregar algo acá. Hablemos ahora de pares de cromosomas. Pares de cromosomas homólogos. Ya. En el caso del cuye, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos tiene el cuye? Esto yo lo puedo ordenar en pares. ¿Cuántos pares son estos? ¿Cuántos pares son?
Yo en estas células puedo ordenar en pares a los cromosomas. En estas células puedo ordenar en pares los cromosomas. 62 cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas son? ¿Cuántos cromosomas tiene un par? El par de lo que sea. Un par de ojos. ¿Cuántos ojos son un par de ojos? 2. 2. Ya. Si yo tengo una célula diploide con 62 cromosomas, ¿cuántos pares hay? 31. 31 pares de cromosomas homólogos. Acá, si la célula diploide tiene 24, ¿cuántos pares de cromosomas homólogos son 24? 12. 12 pares. Y así, si yo tengo 38 cromosomas en las células diploides y lo ordeno en pares, esos 38 cromosomas son 19 pares de cromosoma homólogo. Y así sucesivamente. Acá, si esta tiene 78, ¿cuántos pares son 78? Son 39 pares. Etcétera. Y aquí son 4 pares de cromosomas homólogos. Si aquí hay 46, la especie humana tiene 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Listo? Ya. Veamos ahora. Entonces nosotros podemos clasificar a los cromosomas. Por ejemplo, no son tantos en la célula eucariota, podemos clasificarlos considerando dos criterios, por la forma y por la función que cumplen. Vamos a partir hablando de los tipos de cromosomas según su forma. Nosotros vimos, cuando observamos imágenes en las clases pasadas, cuando veíamos el cariotipo, donde aparecía la foto de todos los cromosomas, que hay cromosomas con distintas formas, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos la forma, ¿ya? Tiene que ver con el tamaño de los brazos que tenía el cromosoma. Recordemos que tenía brazos superiores e inferiores, ¿ya? Y eso estaba determinado por la ubicación de una parte que se llamaba centrómero. Entonces, considerando esto, existen 4 tipos de cromosomas, los llamados metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos y acrocéntricos, ¿ya? En todos hay las mismas partes, pero distintos. Y ahí están dibujados. Este es el que llamamos metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Si yo describo este, según la forma, brazos superiores, brazos inferiores, y aquí está el centrómero, ¿ya? Centrómero. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir de los brazos, del tamaño de los brazos de este que llamamos metacéntrico? ¿Qué me pueden decir del tamaño de los? Son iguales. Entonces, el cromosoma o los cromosomas metacéntricos, ¿no es cierto?, en una célula, son aquellos que tienen sus brazos iguales. ¿Y por qué sus brazos son de igual tamaño? Porque el centrómero se ubica en el medio, justo en el centro. Entonces divide estos cromosomas en brazos iguales, brazos superiores y brazos inferiores del mismo tamaño. Miremos el que se llama submetacéntrico. Miren ustedes, ¿qué me pueden decir de los brazos superiores y los inferiores? Los superiores son más cortos que los inferiores. Más corto. ¿Y eso por qué se produjo? ¿Por efecto de qué? Porque el Recuerden, centrómero está un poco más arriba. está un poco más arriba, está desplazado más hacia arriba, entonces en el submetacéntrico los brazos superiores son un poquito más cortos que los inferiores. Luego en el acrocéntrico, ¿qué me pueden decir de los brazos? O del centrómero, porque para el caso es lo mismo, una cosa determina la otra. ¿Qué me pueden decir de los brazos superiores? Esos son los brazos superiores. Esos son los brazos inferiores. ¿Cómo son estos? Más cortos. Son mucho más cortitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centrómero está más desplazado hacia arriba. Y en el que llamamos telocéntrico,
casi no existen brazos superiores. Son muy, muy pequeñitos, casi que no se perciben. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centrómero está muy desplazado hacia arriba. En cambio, los brazos inferiores son mucho más largos. Entonces, la idea era que nosotros aquí colocáramos las características de cada uno, lo mismo que hemos dicho ahí. Entonces, en el metacéntrico, ¿qué lo caracteriza? Se caracteriza porque, primero, vamos a poner, centrómero está en el medio cromosoma. En el medio del cromosoma. Recuerden que cromosoma lo voy a poner así, CR. Por lo tanto, brazos superiores e inferiores, ¿cómo son? Tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Y así ustedes después completan lo otro, mirando la imagen. Lo mismo acá. Pueden hablar al tiro del centrómero o de los brazos como ustedes quieran, pero ahí luego lo describen. ¿Listo? ¿Alguna duda? Ya, entonces acabamos de clasificar a los cromosomas según la forma que ellos presentan. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a hablar de tipos de cromosomas según la función que ellos cumplen. Ya. Y aquí tenemos dos tipos de cromosomas. Uno que llamamos cromosomas sexuales o heterocromosomas y otro que llamamos autosomas. ¿Ya? Entonces, en cada una de mis células yo tengo unos cromosomas que son, por la función que cumplen, son cromosomas sexuales, y a otros, por la función que cumplen, se les llaman autosomas. ¿Ya? Entonces, bueno, veamos acá. Entonces, ¿quiénes son los cromosomas sexuales? ¿A qué cromosomas yo le llamo sexuales? Aquellos cromosomas que determinan el sexo en los individuos. ¿Ya? En la especie humana son dos los sexos que existen, ¿no es cierto? Sexo femenino y masculino. Y eso está determinado por cromosomas. Y el hombre lo ha estudiado y sabe que está determinado, ¿no es cierto?, por dos cromosomas. Solo dos del total que tenemos. ¿Cuántos cromosomas tiene la especie humana? 46. 46. De esos 46, solo dos determinan el sexo y solo dos se denominan cromosomas sexuales. Los otros cromosomas, ¿cuántos son los otros en total? Si hay solo dos cromosomas que determinan el sexo, ¿cuántos son los otros? 44. 44. Los restantes 44 determinan otras características en el individuo y se les llama autosoma. ¿Qué características pueden determinar? El color del pelo, color de los ojos, la forma del pelo, si el lóbulo de la oreja está pegado o no. ¿No es que hay unos lóbulos de la oreja? ¿Se han fijado? ¿Saben cuál es el lóbulo de la oreja o no? ¿Saben cuál es el lóbulo de la oreja? Sí. Esa parte, ¿no es cierto?, donde uno se pone el aro, ya. Hay unos lóbulos que están más pegaditos hacia la cara y otros que están más separados. Eso también es una característica que está determinada por ADN. Entonces, bueno, todas las otras características que no son el sexo están determinadas por cromosomas que se les denomina autosomas, ¿ya? Y bueno, y como dice aquí, en la especie humana son dos los cromosomas sexuales. Y en la especie humana, entonces, los autosomas son 44. Entonces, pero esto lo debemos de entender, ¿ya? Los cromosomas sexuales o heterocromosomas determinan exclusivamente el sexo, ¿ya? Y los autosomas determinan otras características. O sea, llevan ADN que determina otra característica. ¿Listo? Llevan otras características, pero no determinan el sexo estos autosomas. El sexo nuestro no está determinado por el ADN que está en estos cromosomas que llamamos autosomas. ¿Listo? Ya. Preguntas. Preguntas. Ya. Voy a hacer una pequeña anotación acá. Entonces, no vamos a seguir en la otra. Ya. Veamos ahora, nosotros vamos a hablar ahora de estos cromosomas sexuales en la especie humana. ¿Ya? ¿Cuántos cromosomas sexuales tenemos en la especie humana?
De los 46, ¿cuántos determinan el sexo? 2. 2, solo 2. Miren acá. Entonces, veamos acá. En la especie humana los cromosomas que determinan el sexo son 2. Y lo puse con esa letra así resaltada, así iluminada. Y se le ha dado nombre. Ahora, ellos estructuralmente, en cuanto a la forma, son distintos. ¿Ya? Y a uno se le llamó el cromosoma X y al otro se le llamó el cromosoma Y. ¿Ya? Ahora, y aquí está, si la dotación cromosómica se refiere al total de cromosomas que tiene un individuo. Si la dotación cromosómica es de 46 cromosomas en el hombre, entonces, 2 puntos. Tenemos 2 cromosomas que son sexuales y 44 autosomas. Entonces, ¿qué representé yo acá? Una célula de mi organismo, una célula. ¿Qué célula sería esta si tiene los 46 cromosomas? ¿Qué tipo de célula sería? ¿Diploide o haploide? ¿Cuál era de las dos la que tenía el total de cromosomas de la especie? ¿La haploide o la diploide? Acuérdense de eso, de la diploide. La diploide tiene 2 pares, o sea, tiene pares de cromosomas homólogos, tiene los 2 juegos de cromosomas. Entonces, en las células que son diploides, tenemos 2 cromosomas sexuales y 44 autosomas. Y aquí hay una imagen de la forma que tienen los cromosomas sexuales en la especie humana. Este es el cromosoma X y el cromosoma Y, y es mucho más pequeño el cromosoma Y. Es mucho más chiquitito que el cromosoma X. Y pareciera como que le falta un brazo. ¿Ya? Es así, tiene esa forma. Este es el X y este es el Y o Y. ¿Listo? Esos son los cromosomas sexuales, cromosoma X y cromosoma Y o Y, en la especie humana. Entonces ahora vamos a hablar, nos vamos a poner a nosotros como ejemplo. Veamos acá. Entonces, fíjense ustedes, recuerden que para que nosotros tengamos el sexo determinado, son 2 los cromosomas que son responsables de eso. Del total de cromosomas que tenemos, 2. Por ejemplo, si, como dice la abuelita, si el niñito hombre va a tener 2 cromosomas sexuales distintos, uno X y uno Y, más los 44 autosomas. ¿Ya? Entonces, si es hombre, el individuo tiene los 2 cromosomas sexuales, pero uno es X y el otro es Y. En cambio, si es niñita mujer, ¿no es cierto? En sus células, nosotros vamos a tener los 2 cromosomas sexuales, pero van a ser iguales. Y son 2 cromosomas X. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, miremos acá. Si somos mujeres, ¿no es cierto? En nuestras células diploides vamos a tener 2 cromosomas X y 44 cromosomas autosomas o autosómicos, es lo mismo, y 44 autosomas. Si yo sumo 44 más estos 2, 1, 2, me da el total de 46. ¿Ya? Ahora, en el hombre, ¿ya? En las células del hombre, en las células diploides, ¿ya? Van a ver los 2 cromosomas sexuales que son distintos, X y Y, más los 44 autosomas o 44 cromosomas autosómicos. ¿Listo? Ahí está, así son las células que son diploides. Ya, pregunta. Eso es en la especie humana. Preguntas. ¿Qué cosas no se ha entendido? Profe, yo sí entendí, pero ¿qué significaba ese el 2N, la N? ¿Qué era? Esto, el 2N, me representa a las células diploides. Entonces, esto hace referencia, si yo, miren lo que voy a hacer acá. N y, a ver, N, voy a poner N y N. N me representa a un juego de cromosomas y el N al otro juego de cromosomas. Uno que aportó el padre y el otro que aportó la madre. Y en matemática, ¿cómo se anota eso? Se anota así. ¿No es cierto? Y así yo represento... Profesora,
dígame, a las células diploides. Esto es una representación, voy a poner ahí. Representación, y lo escucho al tiro, ¿ah? Representación de las células diploides. Entonces, siempre que a usted le coloquen, si le están hablando de una especie que tiene 50 cromosomas y le dicen 2n es igual a 50, le están diciendo que las células diploides, ¿cuántos cromosomas tienen? 50. En cambio, las haploides, que son las reproductoras, ¿tienen cuánto? Las reproductoras, que son las haploides, ¿cuántos cromosomas tendrían en esa especie? La mitad. ¿Cuánto es la mitad de 50? 25. 25. Esto lo tendrían las reproductoras, los espermios y los óvulos. En cambio, las otras células del cuerpo tendrían los 50. Ya, eso lo voy a borrar, para que no me quede ahí interfiriéndome. Ya, no sé si le habré aclarado la pregunta a la compañera del 2N. Sí, profe. Ya. Gracias. Y de los cromosomas sexuales, ¿estamos claros ahora de esto? Entonces, si nos dedicáramos a estudiar los cromosomas en uno de ustedes, por ejemplo, Tomás Peña, me acordé del nombre de Tomás. Ya. Tomás, sexo masculino. ¿Cuál de los dos encontraría yo en sus células? ¿Cuál de estas dos anotaciones encontraría en sus células? ¿Esta o esta? Si yo estudiara las células diploides del Tomás, su célula la representaría así o así. ¿De qué sexo es Tomás? Masculino. Por lo tanto, ¿cuál de las dos sería? ¿Esa o esa? La segunda. Esta, la de abajo, ¿no es cierto? Porque en los varones o el sexo masculino está determinado por estos dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y. ¿Ya? Más los 44 cromosomas autosómicos. En cambio, la Fernanda, si yo estudiara sus células, alguna de sus células diploides, como la célula del intestino, me encontraría con que en sus células ella tiene 2 cromosomas X más los 44 cromosomas autosómicos. ¿Listo? ¿Preguntas? Profesora, Dígame. ¿cómo funcionaría esto de los cromosomas entre la reproducción de las plantas? En la reproducción de las plantas, a ver, también es similar, es que la reproducción en las plantas es diversa también. De hecho, hay plantas que tienen reproducción sexuada, las que tienen flores, y también reproducción asexuada cuando uno le saca una patillita. Y hay plantas que se reproducen de las dos formas. Pero sería algo, también es similar también, pero esto es más aplicable, esto lo aplicamos más que nada, la determinación del sexo, y los cromosomas sexuales en realidad es aplicado más a los animales, esto, de los cromosomas sexuales. Ya. En las plantas hay alguna variedad por ahí, ¿ya? Pero esto es referido a específicamente, o lo estamos viendo más que nada, en los animales, y más específicamente en la especie humana. ¿Ya? Veamos ahora. Miremos acá. Espérense, aquí. Miremos acá. Bueno, aquí hay un cariotipo, ¿no es cierto?, donde están en un individuo, ¿no es cierto?, de la especie humana. Vamos a decir que de la especie humana. Ya. ¿Cuál es el sexo de este individuo al observar su cariotipo? Recuerden que en el cariotipo se ordenan en pareja los cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene la especie humana? 23 pares. Están ordenados en pareja y enumerados. Y cada pareja siempre está identificada. O sea, la pareja 1 siempre va a ser esa, la 2 es, etc. Y la última pareja va a ser la pareja 23, equivale a la pareja de los cromosomas sexuales. Entonces, si yo observo este cariotipo, puedo decir de qué sexo es el individuo cuyo cariotipo estoy observando.
¿De qué sexo es? ¿Masculino o femenino? Es femenino. Femenino. ¿Por qué? Le voy a preguntar yo. ¿Por qué? Justifique. Porque los cromosomas sexuales son XX, que identifica a la mujer. Que determina el sexo femenino. Exacto, súper bien, ya. Súper bien. ¿Alguna pregunta? Porque voy a retroceder para ir. Ya. Determinación del sexo. ¿Cómo queda determinado el sexo en los individuos? ¿Ya? Bueno, y eso ya lo sabemos. El sexo de la especie humana está determinado por los cromosomas X e Y. ¿Ya? Bueno, quiero que se fijen en lo siguiente. Si tenemos una mujer, en sus células diploides va a tener esos dos cromosomas sexuales. Aquí está puesto solo los cromosomas sexuales. Y si es hombre, va a tener un cromosoma X y uno Y. Ahora, en sus células diploides. Ya. ¿Qué pasa con las células haploides, las células reproductoras? En el caso de las células reproductoras, solo tienen un juego de cromosomas. Por lo tanto, las células reproductoras, los gametos, llevan solo un cromosoma sexual. En el caso de la mujer, ¿cómo se llaman los gametos que producen las mujeres? ¿Cómo se llama nuestra célula reproductora? Ya, entonces en el hombre, ¿cómo se llaman? En el hombre, ¿cómo se llaman las células reproductoras del hombre? Espermatozoides. Espermatozoide. Ya. Entonces, en el caso de la mujer, los óvulos, cada óvulo lleva un solo cromosoma sexual, que es el X. En el caso del hombre, tenemos espermatozoides que llevan cromosoma X y espermatozoides que llevan cromosoma Y. Oye, ¿listo? Y terminamos, porque estamos atrasadillos, nos faltó un poquito. Ya. Y aquí hay unas preguntas que ojalá les saquen foto y las respondan porque ya estamos pasados 2 minutos. Ya, y tengo que entregar la sala. Entonces, ahí está, y lo que estudiamos hoy día. Y nos quedamos medio camino en la determinación del sexo, que no es fome, es interesante. ¿Listo? Ya. Y la tarea, describe los cromosomas, así como lo estábamos haciendo. Pegue una imagen de los cromosomas sexuales en la especie humana e identifíquelo, o sea, colóquele el nombre. Eso sería pequeños. ¿Muy difícil lo de hoy día? ¿Muy difícil? Para mí es todo No. fácil. Ya, qué bueno, repásenlo para que no se les olvide. Ya niños, nos vemos que estoy muy atrasada, me pasé. Que estén súper bien, nos vemos.